Hola queridos etimólogos, bienvenidos a un nuevo canal del etimólogo, un canal dedicado a la creación del contenido educativo especializado en lengua española, etimologías grecolatinas y donde podrás encontrar cursos de ingreso a bachillerato y universidad resolviendo las guías y dando tips de cómo resolver estos ejercicios. Hoy veremos un nuevo video de lengua española en el tema de la crónica. Y antes de iniciar con el tema, solo te invito a que te suscribas, comentes y des like para que este canal sea recomendado por YouTube y llegue a más gente. Y más gente cumpla sus objetivos y le vaya mejor en sus materias de lengua española y etimologías. Si no hay nada más que decir, vamos allá por nuestro tema. El tema de hoy es la crónica. ¿Qué es una crónica? Muchas veces he escuchado, haz una crónica de algo, pero ¿qué es una crónica? Tenemos que ver cuáles son sus características de la crónica y sus tipos. Hoy vamos a ver la definición, característicos y tipos de crónicas y algunos ejemplos de ella. Veremos cuáles son sus diferencias de acuerdo a lo que se tiene que hacer y a la opinión de su propio autor. Casi siempre vemos las crónicas periodísticas o informativas. Las literarias no tanto, pero siempre la mayoría son periodísticas o históricas. Y vamos a ver cuáles son ellas, cuáles son sus características. Entonces, vamos a empezar con definición. ¿Sí? La palabra crónica proviene del vocablo griego cronos, que significa tiempo, y hace referencia a una narración ligada a la secuencia temporal. Ok. Literalmente crónica se refiere a que lo relacionado o lo relativo al tiempo, sí. Una crónica es que es un común tipo de narración, pero que empieza todo de manera cronológica, ¿no? Todo es a las 6 de la mañana me levanté, a las 8 hice esto, a las 9 hice esto, aquello, a las 10. Todo está relacionado muy con el tiempo y tiene un orden cronológico. Principales características. Se basa en una noticia o un suceso de carácter público. Por ejemplo, digamos, vamos a hacer una crónica sobre el campeonato del Real Madrid en la Champions League. Aparte de ahí se va a hacer la crónica, por ejemplo, desde cuando llegó el equipo Real Madrid a la ciudad donde se iba a jugar, su traslado al estadio, el partido, lo que ocurre durante el partido y lo que ocurre después del partido y las celebraciones. En la crónica se mantiene casi siempre el orden cronológico de los hechos, casi siempre, pero siempre. Con frecuencia el narrador es un testigo de los hechos, ¿sí? Aquí vamos a ver como diferentes tipos de narraciones. Podemos ver una tercera persona o una primera persona, dependiendo de quién la esté narrando, pero siempre va a ser testigo. No te puedo contar más allá de lo que se ve. Número 4. Se utiliza un lenguaje sencillo, directo y personal. Casi siempre con el sentido de acercarte a la narración y volverte parte de ella. Abundan las descripciones de tiempo y del espacio en donde ocurrieron los hechos, para sumergirte más en la crónica, ¿no? Que te sientas parte de ella. Por eso los cronistas de barrio te cuentan, no, pues mira, tal calle es así, así y así, aquí ocurrieron ciertos hechos, ciertos eventos, y la gente se así. Por eso se llaman cronistas de ciudad, porque te cuentan todo lo que pasa en una ciudad desde que amanece hasta que anochece. Tipos de crónica. Vamos a ver los tipos de crónica. Existen tres tipos de crónica. La crónica histórica, que es donde da el origen a este género, es la principal. La crónica periodística y la crónica literaria o interpretativa. Vamos a conocer sus diferencias y sus características. La crónica histórica o informativa. La crónica histórica se engloba dentro de la no ficción, es decir, todo lo que se cuenta en ella es real. Es un evento importante y es real. Pero ya sabemos que también en las primeras obras, pues no quedaba así, como que también le metían un poquito de ficción, exageraban un poco las cosas, ¿no? De no entrar en exceso de valoraciones o juicios, es decir, si es bueno, malo, bello, bonito, feo, sino mantener una postura neutral.
Eso está un poquito en duda. Un buen ejemplo sería Historia de España, un libro de carácter histórico escrita por iniciativa de Alfonso X el Sabio. Su contenido alberga desde los inicios bíblicos legendarios de España hasta la inmediata histórica inmediata historia de Castilla bajo Fernando III. ¿Sí? Son todos aquellos como relatos de historia, de conquistas, ese es el origen de todo. Vemos las historias de Heródoto. De hecho, Heródoto es considerado el padre de la crónica, ¿no? Porque te cuenta, digamos que lo que ve, lo que también le contaron, es un revoltijo ahí esas historias de Heródoto. Tenemos la crónica periodística de opinión. Esta es la más común cuando ocurre un suceso muy importante, se cuenta todo lo que se cuenta a detalle las cosas, lo que vivió la gente desde antes de que iniciara el suceso, durante el suceso y después del suceso. Y sí, aquí vemos cómo hay una gran parte de la descripción de los hechos, pero se cuentan las cosas así. Es decir, no se mantiene, hay una postura neutral, es decir, no hay tanto juicio y prejuicio del autor, pero sí llega a poner como, bueno, yo pienso que eran así las cosas, un poquito, le llega a meter un poquito de su opinión. Y aquí vemos un ejemplo, ¿no? Esto es una crónica periodística de todo lo que ocurre en Estados Unidos, de lo que vive. Vemos cómo hay un tipo de narración testigo. Fíjate cómo es la narración testigo. El 22 de febrero se anunció que regresaríamos a Colombia. Teníamos 8 meses de estar en Mobile, Alabama, Estados Unidos, donde ARC Caldas fue sometido a reparaciones electrónicas de sus armamentos. Mientras reparaban el buque, los miembros de la tripulación recibíamos una instrucción especial. En los días de franquicia iniciamos lo que hacían todos los marineros en tierra. Íbamos al cine con la novia y nos reunimos después en Yopalooka, una taberna del puerto donde tomábamos whisky y armábamos tina broca de vez en cuando. Mi novia se llamaba Mary Adres, la conocí 2 meses después de estar en móvil, pero de intermedio la novia de otro marino. Aunque te das cuenta aquí como es una narración en primera persona, pero se nos está contando como una primera persona plural, ¿no? Como que él está integrado dentro de este ejército. Vemos cómo él te está contando lo que vive, todo lo que hace, hay una pequeña descripción de las cosas, de lo que se vive, de lo que hay alrededor, y simplemente te cuenta lo que está viendo él. No hay otra, no te dice, pues María del yo, no, simplemente lo que ve. Ok, esto es un poquito más largo, pero es un ejemplo de lo que es la crónica periodística. Y aquí tenemos otro pequeño que pertenece a la obra Ventanas de Manhattan. Te dice, en Manhattan la música está en todas partes. En los subterráneos, los parques, los bares, los teatros, las calles. A veces retumba violentamente en las cavidades interiores del cuerpo. Como sucede en el Club Iridium cuando canta Didi Bridgewater. Y otra roza al individuo como una brisa o una coricia. Como ocurre en las canciones de Pan Wells en el Hotel Algonquin. Aquí vemos como también nos está contando todo lo que vive el autor en Manhattan, ¿no? Que la música, lo que hacía, cómo la música se mueve por todas partes y cómo influye y cómo se vive en diferentes lugares con diferentes cantantes. Eso es una crónica, te está contando lo que se ve, lo que se vive en ese momento. Tenemos por último la crónica literaria o crónica interpretativa. Con el tiempo la crónica literaria adquirió tintes más literarios, añadiendo recursos propios de la ficción, es decir, más exagerado, ¿no? Se utilizan recursos literarios como metáforas, como un poquito más de exageración de las cosas, ya no utilizando tanto el lenguaje sencillo de te voy a contar lo que veo, sino que te voy a contar de una manera mucho más literaria lo que ocurre, ¿no? Un lenguaje mucho más poético, un lenguaje mucho más literario, más metáforas, más recursos literarios. Y aquí lo vemos, ¿no? Esto es Las voces de Chernobyl. Nos va a contar lo que ocurre
antes y durante de la explosión del famoso la terminal radioactiva y como todo lo que ocurre. Vamos a leer el primer párrafo. No sé de qué hablar de la muerte o del amor, o es lo mismo, ¿de qué? Nos habíamos casado no hacía mucho. Aún íbamos por la calle agarrados de la mano hasta cuando íbamos de compras. Siempre juntos. Yo le decía, te quiero. Pero aún no sabía cuánto la quería, ni me lo imaginaba. Vivíamos en la residencia de la unidad de bomberos donde él trabajaba, en el piso de arriba, junto a 3 familiares jóvenes con una sola cocina para todos. Y en el bajo estaban los coches, unos camiones de bomberos rojos, y este era su trabajo. Yo siempre estaba al corriente, donde se encontraba, qué le pasaba. En mitad de la noche oí un ruido, gritos. Miré por la ventana, él me vio. Cierra las ventanillas y acuéstate. Hay un incendio en la central, volveré pronto. Aquí vemos cómo hay, ¿no? Todo lo que ocurre antes, ¿no? Dice, oye, hay un incendio, voy para allá. No vi la explosión, solo las llamas. Todo parecía iluminada. El cielo entero, unas llamas altas y hollín. Un calor horroroso, y él seguía sin regresar. El hollín se debía a que ardía el alquitrán. El techo de la central estaba cubierto de asfalto, sobre el que la gente andaba, como él después recordaría, como si fuera resina. Sofocaban las llamas y él mientras reptaba, se subía hacia el rector. Trataban el grafito ardiente con los pies. Acudieron allí los 3 trajes de lona. Se fueron para allá tal como iban, en camisa. Nadie les advirtió. Era un aviso de un incendio normal. Bueno, aquí vemos como hay un poquito más de figuras retóricas, un poquito más de que te sientas más inmerso en los sentimientos de la persona que te está contando. Y si te das cuenta, pues la mayoría de las narraciones vemos un testigo en primera persona. Un testigo que te está contando, pero únicamente lo que ve sin saber lo que va a ocurrir después. Es completamente testigo. Y eso es todo en cuanto a la crónica. Debemos recordar entonces que la crónica es un género periodístico y literario. Una crónica tiene sus características propias, a diferencia de la noticia. Vemos más subjetividad, está basado en una noticia y la mayoría de los relatos está secuenciada de manera cronológica en el orden en que ocurrieron. Pues si no hay nada más que decir, pues nos vemos hasta el siguiente video con los textos expositivos. Espero que haya sido de tu agrado y nos vemos en el próximo video. Adiós. No se te olvide compartir, comentar y darle like. Adiós.